Viseu, Portugal, noche cerrada. Solo se escucha el canto de los grillos y una brisa suave de verano. En una posada, dos jóvenes duermen a pierna suelta. Descansan tranquilos, creen que han escapado. Piensan que la frontera de Portugal es un muro que los protege del crimen que cometieron en Salamanca hace unos días. Pobres ilusos. La puerta estalla. Un grupo de hombres armados entra como una exhalación. No hay preguntas, no hay juicio, solo acero y miedo. Y entonces, en el marco de la puerta, se recorta una silueta. Una mujer vestida de luto riguroso. No grita, no corre. Camina despacio hacia ellos, con una daga en la mano y los ojos de quien ya no tienen nada que perder. Es María Rodríguez de Monroy. Y solo tiene una cosa que decirles antes del final. Ahora os llevo con mis hijos. Soy Ricardo Tamarán. Acompáñame en Ecos Hispánicos para descubrir la historia de una venganza que heló la sangre de España. Cómo una madre noble terminó convirtiéndose en el Baba Yaga con el que se asustaba a los asesinos en Castilla. María Rodríguez nació en el Palacio de las Dos Torres de Plasencia y su propia existencia ya era una misión política. Sus padres eran dos de los nobles más importantes de Extremadura. María llevaba la diplomacia y la sangre guerrera en las venas. Su padre, sin ir más lejos, había combatido en la conquista de Antequera. Era una mujer de la Reconquista, criada para aguantar lo que le echaron. Siendo muy joven, se casó con un noble sevillano, Enrique Enríquez, señor de Villalba, y se mudó a Salamanca, donde nacieron sus dos hijos, Pedro y Luis. Parecía que todo iba rodado, pero en 1454, en apenas unos meses, María pierde a su madre y a su marido. Le toca dirigir una casa y criar a sus hijos sola en una ciudad ajena. Y para colmo, ese mismo año, el destino de España cambia. Sube al trono Enrique IV. ¿Y por qué es esto importante en nuestra historia? Porque Enrique IV tenía un problema, la debilidad. Su incapacidad para controlar a los nobles dio pie a numerosos enfrentamientos entre familias de toda Castilla. Ciudades como Salamanca se convirtieron en campos de batalla privados donde se ajustaban cuentas a espadazos. El miedo era tan real, tan físico, que en la plaza de San Martín pasaba algo insólito. Crecía la hierba entre los adoquines. La gente lo llamaba el corrillo de la hierba. Cruzarla significaba entrar en territorio enemigo y acabar con un palmo de acero en las costillas. Esa era la Salamanca en la que María tenía que sobrevivir. En este caldo de cultivo, María tuvo que endurecerse para proteger el patrimonio de sus hijos en una ciudad que se estaba volviendo loca. Nadie sospechaba que, de pronto, la violencia de esas calles iba a llamar a su puerta, a causa de un simple juego. Ha pasado una década. Estamos en 1465. Los hijos de María, Pedro y Luis, ya no son niños, son adolescentes nobles en Salamanca. Y para ser honestos, no eran angelitos. Eran jóvenes arrogantes y con dinero en una ciudad que no te premiaba por ser blanco. Un día cualquiera, el joven Luis paseaba por las calles buscando algún juego en el que participar o algún lío en el que meterse. Se cruza con los hermanos Gómez y Alonso Manzano, que estaban jugando a la pelota en un callejón. A Luis le parece buena idea ir a molestar un poco, no era la primera vez. Les quita la pelota, empieza a burlarse. Sabe que el joven Alonso tiene la mecha corta y eso le divierte. Y como era de esperar, empezaron los forcejeos, los empujones y los gritos. Gómez intenta separarlos, pero con tan mala suerte que Luis cae mal y se golpea la cabeza contra un saliente de piedra. Se hizo el silencio y alrededor de Luis, inmóvil, empieza a crecer un charco de sangre. No querían matarlo, fue un accidente, una estupidez. Pero aquí es donde el miedo transforma a un idiota en un monstruo. Los Manzano miran el cuerpo y entran en pánico. Saben una cosa, Luis tiene un hermano mayor, Pedro, y Pedro sí que es peligroso.
Es todo un guerrero, y si se entera, irá a por ellos y no parará hasta verlos muertos. Así que toman una decisión que hiela la sangre. En lugar de huir o pedir perdón, deciden borrar la amenaza. Aprovechan que nadie los ha visto, esconden el cadáver debajo de los sacos y recorren las calles buscando a Pedro antes de que se entere. Lo encuentran despidiéndose de la hija del posadero. Deciden esperarle en un callejón cercano, de camino a su casa. Pedro no tarda en pasar y desde las sombras ataca, por la espalda, sin honor. Esta vez no fue un accidente, fue una ejecución para que no quedaran testigos ni vengadores. En cuestión de una hora, los Manzano habían pasado de jugar a la pelota a ser asesinos dobles. Con la sangre todavía caliente y el pánico en el cuerpo, hicieron lo único que podían hacer: coger caballos y huir de Salamanca antes de que nadie encontrara los cuerpos. Creían que eliminando a los dos hombres de la casa se habían librado de la venganza. Se olvidaron de que en ese palacio todavía quedaba alguien vivo. Cuando los cuerpos de Pedro y Luis llegaron a palacio, Salamanca contuvo el aliento. Todo el mundo esperaba gritos, llantos, un drama de telenovela. Pero María no les dio ese placer. No derramó ni una lágrima. Se quedó quieta, pálida, como una estatua de mármol negro. Hizo lo que se esperaba de una mujer débil y asustada: hacer las maletas. Anunció que Salamanca ya no era segura para ella. En eso tenía razón. Y que se retiraba a su finca en Villalba para llorar en paz. La ciudad la vio partir con sus criados y escuderos pensando: pobre mujer, está acabada. Hombres y osos. En cuanto las murallas de Salamanca quedaron atrás, María frenó el caballo y se acabó el teatro. Miró a sus hombres. No eran simples criados. Eran leales que ya habían estado haciendo preguntas. ¿Hacia dónde?, preguntó ella. Al oeste, señor. Alguien los vio huir hacia la frontera. Y ahí empezó la cacería. Giraron las riendas y galoparon hacia Portugal. Pararon en Ciudad Rodrigo, la última parada antes de la frontera. Allí, unos muchachos confirmaron el rumor. Dos jóvenes nobles, con cara de susto y caballos reventados, habían cruzado hacia el reino vecino. Les llevaban apenas un día de ventaja. La sangre todavía estaba fresca. Cruzaron la frontera. Kilómetro a kilómetro la distancia se acortaba. María no paraba ni a dormir. Finalmente llegaron a Viseu, en Portugal. Allí, el idioma universal, el sonido de las monedas de oro, les abrió las bocas. Unos cuantos maravedíes bastaron para que un vecino señalara una posada a las afueras. Y así llegamos al final del camino. Es de noche. Los Manzano duermen, quizás soñando que han logrado escapar, que la frontera los protege. Pero María no descansa. Paga al posadero por las molestias futuras y le da la señal. El sonido de la madera astillándose fue el despertador más brutal que pudieron tener. Los hermanos se incorporan en la cama, helados de terror. Buscan sus armas, pero es tarde. La habitación ya está llena de acero enemigo. Y entonces la ven entrar a ella. En ese instante, Gómez y Alonso comprendieron su error fatal. No venía la guardia portuguesa a arrestarlos para un juicio justo. Venía una madre. Y no traía leyes, traía una sentencia. No hubo negociación. María no había cabalgado días y noches para charlar. Fue rápido y sucio, una ejecución sumaria entre sábanas revueltas. La rabia contenida de todo el viaje se liberó en cuestión de segundos. Pero cuando los gritos cesaron y el silencio volvió a la posada, María recuperó la frialdad de hielo. Miró los cuerpos inertes y calculó. Quería que Salamanca supiera que la deuda estaba saldada, pero llevarse dos cadáveres adultos a caballo durante días, bajo el sol del verano, era imposible. Así que tomó una decisión práctica y espeluznante. Cortadles la cabeza, el resto no me interesa. Salieron de Viseu entre la bruma, dejando atrás dos cuerpos decapitados y una leyenda que acababa de nacer. La barca volvió
volvía a casa y traía equipaje de mano. Solo pasaron unos días. María volvió a entrar en Salamanca con su comitiva, pero esta vez no había disimulo. Delante de ella, clavadas en lo alto de dos picas, iban las cabezas de Gómez y Alonso Manzano. La noticia corrió como la pólvora por cada callejón. La viuda débil había vuelto. No fue a su casa, fue directa a la iglesia de Santo Tomé. Entró, caminó hasta las losas frescas donde estaban enterrados sus hijos, Pedro y Luis, y allí mismo, delante del altar y de los testigos, arrojó las cabezas rodando sobre las tumbas. No dijo ningún discurso épico, solo pensó una frase que cierra el círculo de esta tragedia: ya podéis seguir jugando, niños. La ciudad quedó en shock. A ver, Salamanca entendía de honor y de venganza. No eran unos santos, pero esto había cruzado la línea. Traer los restos desde otro país y tirarlos en una iglesia no era justicia, era algo macabro. El ambiente se volvió tan irrespirable que el propio rey Enrique IV tuvo que venir en persona ese mismo año para intentar calmar las aguas, pero no fue suficiente. La venganza de María no acabó la guerra, la hizo eterna. El conflicto de los bandos duró casi un siglo más. Ella no fue el origen, pero sin duda fue la chispa definitiva que hizo que Salamanca ardiera durante generaciones. ¿Y María? María siguió viva, técnicamente. Murió en esa habitación de Portugal. Falleció unos años más tarde, a finales de siglo. Supongo que, cuando has cumplido una misión tan oscura, ya no te queda nada más por lo que vivir. Si paseas hoy por la Plaza de los Bandos en Salamanca, verás que la casa de Doña María sigue allí. Pero la ciudad ha cambiado. Donde antes crecía la hierba por miedo, hoy hay estudiantes, vida y cultura. El Polvorín se convirtió en ciudad universitaria. María no nos dejó leyes ni descubrió continentes. Su legado es más bien una advertencia. Nos enseñó que la venganza, aunque sea el sentimiento más humano del mundo, en realidad no acaba nada. Al contrario, suele ser la gasolina que mantiene el incendio vivo. Ella ajustició a 2 hombres, pero condenó a su ciudad a un siglo de violencia. Y aquí os lanzo una pregunta difícil. Poneos en su piel por un momento, sabiendo que la justicia de la época no iba a ser nada. ¿Creéis que habríais actuado igual que María o habríais sido capaces de parar el siglo? Sed honestos, os leo en comentarios. Si os ha gustado esta crónica negra y queréis seguir explorando las vidas de otros personajes hispánicos fascinantes, os recomiendo seguir con esta otra historia. Soy Ricardo Tamarán y esto ha sido Ecos Hispánicos. Gracias por escuchar nuestra historia. Hasta la próxima, amigos.